Buenos días, estimados estudiantes. En esta mañana vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios, recordando que siempre Él va a estar a nuestro lado. Siempre nos va a ver triunfar y sobre todo nosotros debemos de confiar en Él, así como nos dice 41:10 en Isaías. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El tema de la clase de hoy es Asambleas Nacionales Constituyentes desde las revoluciones del siglo XVIII. La Asamblea Nacional Constituyente tiene el origen a partir de la Revolución Francesa, en el año 1789. El objetivo principal de esta era terminar con el régimen monárquico, es decir, converger la nobleza, el clero, y dejar a un lado el Estado llano. Este proceso fue muy importante ya que permitió la constitución de las asambleas nacionales, es decir, donde la sociedad podía inmiscuirse en la toma de decisiones. Las asambleas nacionales constituyentes tenían varios elementos. Por ejemplo, la convergencia de varios actores de la sociedad, es decir, pocos, no todos obviamente, podían tomar decisiones o aportar en la toma de decisiones, ¿no? Para definir su país. El diseño. El diseño de la Constitución era una herramienta muy importante, ya que este plasmaba el ideal a lo que un país tenía que llegar, dejando a un lado ya la intervención total de la Iglesia. El cambio. El cambio se implicaba en todos los actores que participaban en la asamblea, es decir, tenía que ser o tener ese espíritu nacional, donde si había una crisis o una necesidad, la sociedad que experimentaba esto tenía que la asamblea tomar decisiones para lograr cambiar esos estados o esas crisis. Ecuador, entre revoluciones y constituciones. A partir de los siglos XVIII y siglo XX se da la necesidad de implementar una asamblea constituyente. En el siglo XVIII, gracias a las revoluciones o procesos emancipatorios, se da un contexto de finalizar la colonización, pero no totalmente, pero se caracteriza por la hegemonía de los grupos que fueron liderados por los criollos y la iglesia, dejando a un lado a los indígenas. También se toma el control, ya que gracias a ello se controla la producción de las tierras, configurando a los latifundistas y estableciendo un nuevo sistema de explotación a través de los impuestos. Y se da el inicio de algunos levantamientos. El primero fue la Revolución de los Estancos de 1765. La Revolución de los Estancos también se conoce como el levantamiento de los borrachos. Es decir, el sistema colonial decidió implementar un nuevo impuesto al licor. Por eso se conoce como levantamiento de los borrachos, ya que los criollos se levantaron en protesta del nuevo impuesto. En el siglo XIX. A partir de este siglo, se da inicio y se caracteriza por las luchas independentistas contra el coloniaje. Es decir, surge varios descontentos entre los latifundistas, ya que para ellos se dio o creían que se había alcanzado un importante desarrollo económico productivo, pero no fue así en lo político. Como otra característica tenemos las independencias. El primer grito o el primer intento se dio el 10 de agosto de 1809 en la ciudad de Quito, impulsada por los criollos, pero esto fracasó. Otro proceso se dio en Guayaquil, liderada por José Joaquín de Olmedo, proclamando así la independencia del 9 de octubre de 1820, que se dio con total normalidad. Y en tercer puesto tenemos a la ciudad de Cuenca, el 3 de noviembre de 1820. Y es así que la República del Ecuador, a partir del año
1830, se considera como una república soberana ecuatoriana. Es decir, se da un inicio a la república y se caracteriza por un proyecto de nación débil, porque aún seguía bajo la presencia de los latifundistas, prácticas de explotación como los obrajes, pero sin embargo se declaró Ecuador como independencia. Y en el siglo XX. En el siglo XX se caracteriza por un incremento en la economía, principalmente por la exportación del cacao, ya que esto se llegó hasta los niveles internacionales. También tenemos la revolución liberal, es decir, aquí se genera una fuerza entre 1895 y 1912, que provocó varios aportes a las constituciones de 1897 y 1906, que se incluye la libertad de culto y de opinión, la educación laica y gratuita, y la incorporación de las mujeres al ámbito laboral y la separación del Estado y la Iglesia. Es por ello que la necesidad de interpretar una asamblea constituyente fue un hecho histórico en Ecuador. Gracias.